y sirvieron a los Baales y a Astot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se incendió la ira de Jehová contra Israel, y la entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años. Todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron al Jordán, pero para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Moab? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre nosotros los que habitan en Galaad. Jefté galanita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volveremos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jaboc y Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, al cual también quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado
oriental de la tierra de Moab acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente acampó en Jazá y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderó también de todo el territorio del amorreo, desde Amón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, queremos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no lo habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Le voy a invitar a que hagamos una oración en este momento y que presentemos la palabra de Dios delante del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo y Dios eterno, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre, Padre. Señor, te pedimos que tú hables, Señor, a nuestro corazón, Señor. Que tú siembres, Señor, la semilla, Señor, que tú quieres que quede en nuestro corazón, Señor, y que permanezca, Señor, para dar su fruto, Padre. Te pedimos, Señor, que quites toda piedra de tropiezo, Señor, todo aquello que quiera venir contrario a tu espíritu, Señor. En este momento lo reprendemos y declaramos libertad, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, para aquellos que se acercan a escuchar de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y que te muevas, Señor, a través, Señor, de tu iglesia, Señor. Porque si tu espíritu, Señor, se está moviendo en medio de nosotros, entonces tendremos verdadera libertad genuina del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Jesús. Gracias, Padre Santo. Le voy a invitar a que muy contentos tomemos nuestro lugar. Aleluya. Leímos gran parte de la escritura, pero quise que leyéramos esa porción para que comprendamos la historia de la que le quiero compartir en esta tarde. Una iglesia irresistible piensa primero en el corazón de los demás y pone el corazón en lo que hace. Ese es el lema de este mes. Por ahí hay un cuento que quisiera compartirle. Y mencionan que en una juguetería donde tenían de diferentes tipos de juguetes, dice que en la parte central de la juguetería estaba un stand, y en ese stand estaba un corazón rojo. Dice que ese corazón rojo era un corazón rojo sin igual. No había otro juguete que pudiera de alguna manera asimilársele a lo que era ese corazón. Había quizás monos de peluche, había osos quizás de peluche, había soldaditos de plomo, había juguetes de madera, había carritos, había de todo tipo de juguetes, pero el corazón que estaba en medio en ese stand era muy bonito. Y dicen que en ese pueblo, los que iban a esa juguetería en los tiempos que se dan los regalos, dicen que siempre les llamaba la atención ese corazón, y muchos
de los pueblerinos se preguntaban por qué el dueño del lugar no vendía ese corazón. Y en algún momento se preguntaron si tendría algún precio. Pero lo cierto es que ese corazón parecía que era parte de lo que era el mobiliario, parecía que era parte de la decoración de ese lugar, pero no presentaba ningún precio. Entonces se dice en el cuento que los juguetes que lo rodeaban, que aún cuando eran muy bonitos, empezaron a murmurar entre ellos y decían: mira que nadie nos atiende por estar viendo siempre ese corazón. Hay gente que pasa por este lugar, mira a través de los cristales, abre la puerta para solamente admirar lo que es ese corazón, pero no voltean a vernos a nosotros, aun cuando somos bonitos, aun cuando tenemos ciertas características especiales. Y dice que empezaron a hablar por ahí los juguetes, los animales, los soldaditos, las muñecas de trapo. Empezaron a confabular en contra del corazón y dijeron: ¿qué les parece si entre todos tumbamos el corazón del stand? Y una vez que lo tumbemos, lo tiramos a la calle. Y dice que los juguetes, como era un daño que a todos les afectaba, dice que se pusieron de acuerdo y así lo hicieron. Movieron el stand, empujaron el corazón cayó al piso. Y una vez que estaba en el piso, entre todos lo patearon para que saliera por la puerta a la calle. Dice el cuento que cuando el corazón cayó en la calle, dice que en la calle había lodo y el corazón se enlodó. Dice que ese corazón ya no tenía la misma imagen que tenía cuando estaba en el stand. Dice que se ensució, no solamente con lodo, pasaban los carros y también le caían partículas y polvo de lo que hacían a través de las corrientes de aire con los carros, y el corazón empezó a verse mal, de tal manera que ya no llamaba la atención como lo llamaba antes. Dice que por ahí un niño pasó y vio el corazón lleno de lodo, y en medio de la ingenuidad del niño dice que levantó ese corazón. Dice que lo llevó a su casa y lo empezó a lavar. Y una vez que lo lavó, dice que se le hizo que el corazón era muy bonito, que era muy precioso. Y dice que lo tomó y lo metió en su mochila y traía su corazón para un lado y para otro. Lo quería llevar, lo quería presumir. No había un corazón sin igual como el corazón que tenía ese niño en su mochila. Y dice que en una ocasión, cuando pasaba por la juguetería, dice que pasó y quiso comparar el corazón que él traía en la mochila con el corazón que él sabía que siempre había estado en esa tienda. Quería saber cuál corazón estaba mejor y cuál corazón era más bonito. Dice que cuando llega a la juguetería, dice que se encuentra al hombre de la juguetería, pero parecía que se había ido algo de esa juguetería, parecía que se había perdido un sentir en medio de ese lugar. Dice que el niño le preguntó que qué había pasado con el corazón que él tenía en el stand, que si acaso lo había vendido, que si se había animado a deshacerse de él. Y dice que el hombre le contestó que no sabía qué había pasado, que de repente su corazón no se encontraba ahí y que se sentía muy triste porque ese lugar no volvería a ser lo mismo y que la gente ya no llegaba como llegaba antes, porque la atracción muchas de las veces era ese corazón. Dice que el niño lo sacó el corazón que él llevaba en su mochila y se lo enseñó al lugareño, al dueño de ese lugar. Y dice que la persona le comentó: este es mi corazón. Entonces le dijo: ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo es que tú lo tienes? ¿Cuándo te lo llevaste? Dice que el niño le dijo: este corazón yo me lo encontré. Me lo encontré sucio, me lo encontré golpeado, me lo encontré lastimado, pero yo lo he limpiado. Y dice que el hombre le dijo: ¿cuánto quieres por el corazón? Y dice que le dijo: no quiero yo el corazón es demasiado bonito, me gusta mucho, lo quiere mucho, pero si el corazón es suyo, yo solo devuelvo. Dice que el hombre encantado toma el corazón y le dice al niño: mira, vamos a hacer lo siguiente, el corazón también es muy importante para mí. Tú vas a poder venir a la tienda y poder tomarlo y poder jugar con él cuantas veces quieras sin pedirme permiso, por cuanto hiciste con él, lo hiciste conmigo.
el corazón es algo esencial en la vida de las personas. La palabra de Dios no pasa desapercibido lo que es el corazón. La palabra de Dios dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo hoy quisiera que meditáramos en el tema un corazón para los demás. Un corazón para los demás. Cuando nosotros hablamos del corazón en una persona, el corazón en ocasiones lo dibujamos por ahí en ciertos días que las parejas le buscan un sentir y quieren festejar cierta festividad. En ocasiones dibujan un corazón, pero no es un corazón como el que nosotros tenemos. El corazón que nosotros tenemos va mucho más que un simple símbolo que pintemos nosotros en cualquier hoja. El corazón es un órgano que nosotros tenemos en la parte céntrica de nuestro corazón, que está inclinada ligeramente hacia el lado izquierdo. Es del tamaño del puño de una persona. Tiene 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos. Late alrededor de 60 a 80 latidos por minuto, lo que viene siendo 4,200 latidos aproximadamente en una hora y 100,800 latidos en 24 horas. Es el encargado de mandar toda la sangre a todo lo que es nuestro cuerpo, hasta la célula más distal, la más lejos que se encuentra, hasta allá llega lo que viene siendo la sangre, y a través de él se manda lo que viene siendo el oxígeno. El corazón, ciertamente, a través de su fuerza, a través de su bombeo, tiene que abrirse espacio para poder mandar el oxígeno hasta el lugar más lejos de él. También el corazón continuamente está latiendo y está bombeando. En el caso de las mujeres, está bombeando de 4 a 4,5 litros, y en el caso del hombre de 5 a 5,5 litros. Esa es la función que hace el corazón, está latiendo constantemente. Y la palabra de Dios le da un sentir muy importante a lo que viene siendo el corazón. La palabra de Dios enfatiza acerca de lo que significa ese órgano. Y en varias citas la palabra de Dios habla sobre el corazón y menciona que cambiaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Habla la palabra de Dios acerca de que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién las conocerá?, dice la palabra de Dios. Y el corazón tiene un sentir muy importante. Cuando nosotros nos expresamos de una persona, nosotros en ocasiones utilizamos una frase coloquial que decimos: es de buen corazón. ¿Alguien ha utilizado esta frase? No, es que estaba hablando con tal persona y se ve que tiene un corazonzote. No nos referimos a las grandes ideas que tiene la persona, no nos referimos a lo elocuente que es, no nos referimos a la integridad como tal de esa persona. En muchas ocasiones centramos la atención en lo que viene siendo el corazón. Y la iglesia, es importante que comprendamos que la iglesia irresistible piensa primero en el corazón de los demás y pone su corazón en lo que hace. Hace un momento leíamos sobre la escritura y leíamos sobre un hombre que se llama Jefté. Este hombre, dice la palabra de Dios, no porque él lo haya decidido, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, dice que fue hijo de ramera. La palabra ramera tenía el significado de extraña. Cuando se refería a la palabra ramera significa extraña, porque se dice que la mujer que se dedicaba a la prostitución, que se dedicaba prácticamente a vender su cuerpo para poder sustraer un tipo de ganancia para su manutención, decía que se le llamaba extraña porque vendía lo de afuera, es decir, la persona no podía relacionarse sentimentalmente con alguien. Entonces, por eso la palabra ramera, el sinónimo o la raíz etimológica es extraño o es extranjero. Y dice la palabra de Dios que este hombre había nacido de una mujer ramera. No lo había escogido. Nosotros cuando venimos al mundo
Nosotros no escogemos quiénes van a ser nuestros padres. Sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros, pero no sabemos quiénes van a ser nuestros padres, ni nuestro padre ni nuestra madre. Simplemente nosotros llegamos a este mundo y empezamos a existir. Y dice la palabra de Dios que él, por el simple hecho de haber sido un hijo de ramera, dice la palabra de Dios que sus hermanos, cuando empieza a crecer este hombre, dice que lo desechan, lo menospreciaron. Y dice que le dicen: ¿sabes una cosa? Te vamos a sacar de Galaad, porque tú no vas a venir a heredar de las posesiones de nuestro padre. Tú no vas a venir a recoger herencia de lo que nos pertenece a nosotros. Y dice que sus hermanos confabulan entre ellos y dice que toman a este hombre y lo sacan. No nos dice que lo hayan dado algún tipo de hospitalidad, que lo hayan mandado a algún lugar con algún familiar que se iba a encargar de él. La palabra de Dios es muy clara y menciona que este hombre se empieza a juntar con otros hombres que eran ociosos. Es decir, empieza a ser como un tipo de banda, como un tipo de grupo. Y lo que sí menciona la palabra de Dios es que este hombre empieza a liderar sobre esos hombres. Dice que este hombre empieza a hacer que esos hombres que estaban de ociosos empiecen a tener un propósito en lo que estaban haciendo. Dice los historiadores acerca de Jefté, dicen que este hombre, dicen que hay partes de la historia donde se menciona que este hombre brindaba sus servicios para ciertos pueblos, para protegerlos, para que no les quitaran sus pertenencias, y que él junto con su grupo intercambiaban en ocasiones productos o dinero a cambio de brindar una protección. Eso lo dice la historia, no nos lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice Flavio Josefo. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue expuesto en esa manera. Fue sacado de en medio de los suyos, de en medio de su pueblo. Y dice que el hombre empezó a abrirse campo, empezó a abrirse espacio en medio de las oportunidades que él tenía. Pero me llama la atención porque este hombre desde pequeño empieza a sufrir algo que él no había decidido sufrir. Así como muchas las veces tú y yo que estamos aquí empezamos a vivir cosas que nosotros no decidimos. En ocasiones alguien decidió burlarse de ti, pero tú no le diste el poder ni la autorización para que lo hiciera. Simplemente se burló de ti y dañó tu corazón. Alguien llegó a tu vida, pasó, la conociste y de repente empieza a dañar algo que es muy valioso que tú tienes. De repente esa persona se roba parte de tu felicidad, se roba parte de tu gozo, y cuando menos piensas te encuentras quebrantado, te encuentras llorando, te encuentras cabizbajo, te encuentras lastimado, te encuentras señalado por algo que tú no permitiste en ningún momento. No sé si me esté dando a entender. Hay personas que llegan a nuestra vida, pero nosotros no decidimos ni abrimos la puerta para que nos lastimaran. Jefté no había decidido nacer de una mujer que se dedicara a ese oficio. Jefté no había podido tomar la decisión de ser hijo de un matrimonio natural. Pero dice la palabra de Dios que sus hermanos se ensañan con él cuando él empieza a crecer y lo separan porque había una diferencia que no había hecho Jefté, lo habían hecho sus padres. Y no solamente con que había tenido ese tipo de distinción, porque todos quizás durante su crecimiento lo señalaban de quién era hijo, de la reputación que tenía su madre, de cómo era que él había llegado a esta vida, de cómo los demás niños quizás cuando conversaban con él quizás le lastimaban, sus hermanos quizás desde el principio hacían diferencias muy marcadas. Dice que Jefté empieza a avanzar, aún con un corazón lastimado, aún con un corazón donde lo habían despreciado, donde lo habían menospreciado, donde quizás le habían sembrado quizás en su corazón desaliento, desánimo. Dice que este hombre empieza a abrirse un espacio. Al hombre lo sacan cuando empiezan a crecer los hermanos porque no querían que tuviera ninguna parte con la herencia del padre. Quizás para ellos era hasta más sencillo que no lo relacionaran que era alguien de la familia. Quizás a lo mejor los hermanos en algún momento hubieran querido que el pueblo olvidara que tenían un hermano más.
Y dice la palabra de Dios que este hombre es separado. Dicen por ahí los historiadores que el hombre vivía en lo que viene siendo las cuevas y cavernas. Dice que cuando salen de ese lugar, que en ese lugar hay muchas cavernas y cuevas. Y dicen los historiadores que lo más posible es que Jefté vivía en esos lugares para poder salir adelante en medio de las amistades con las que se rodea. Pero dice la palabra de Dios que cuando pasa el tiempo, cuando él empieza a destacar militarmente, porque dice que el grupo que él tiene, al que él dirige, dice que empiezan a destacar y empiezan a voltear a verlos por lo que ellos hacían. Dice que por ahí llegan aquellos hombres que lo habían sacado, aquellos hombres que los habían rechazado, aquellos hombres que en algún momento le habían señalado y habían marcado su vida. Dice que llegan delante de él y vienen a pedirle ayuda. Y vienen para decirle que tienen un problema. Fíjese bien, porque cuando él estuvo pequeño, quizás los demás no vieron que él tenía un problema en el que él no había decidido ser parte de ello. Un problema donde alguien más se había atrevido a lastimarlo, a lacerarlo, a golpearlo. Y dice que llegan a pedirle ayuda. Y dice que cuando llegan a pedirle ayuda, Jefté, por lo que nos dice la escritura, como que se quedó pensando: ¿qué es lo que me quieres decir? O sea, tú me sacaste de la casa de mi padre, tú me corriste, tú me dejaste quizás sin un techo, sin un alimento, me dejaste sin nada, y ahora vienes a mí diciéndome que yo te ayude. Ahora vienes a mí diciéndome que yo te brindo una protección que tú no puedes hacer. Ahora vienes a mí para que yo vea por ustedes cuando ustedes me dejaron en la calle, cuando ustedes me desprotegieron, me robaron la familia que yo tenía, me robaron lo que yo anhelaba como cualquier otro de los muchachos. Y ahora vienes a mí y me dices que yo te ayude. En ocasiones nuestro corazón ha sido lastimado. Y en ocasiones no comprendemos por qué las cosas pasaron de esa manera. En ocasiones alguien se atrevió a hacernos daño y esa persona ya ni siquiera está en nuestra vida, pero lo que nos hizo dejó marcada nuestra existencia y dejó marcada nuestra historia. Y nuestra historia no será jamás diferente porque ya la vivimos y ya tuvimos esa experiencia en nuestro corazón. Pero cuando pasan ese tipo de circunstancias, en ocasiones nos encerramos, nos aislamos, quitamos de alguna manera el poder yo brindar algo bueno en medio de las circunstancias. Jefté tenía completamente justificado el actuar de una manera mal, el poder confrontar a sus hermanos y el poder inclusive buscar vengarse de lo que estaba aconteciendo. Quizás Jefté hubiera podido tomar decisiones que le hubieran hecho a él sentirse que tenía más poder y que tenía más autoridad que ellos. Pero dice la palabra de Dios que no actuó así este hombre. Dice la palabra de Dios que Jefté dice que recibe el llamado que le habían hecho, y dice que empieza a escucharlos y empieza a escuchar lo que está pasando. Y dice que cuando él les dice: ¿acaso yo voy a venir a ser caudillo delante de ustedes? ¿Acaso ustedes me van a dar un reconocimiento si nunca me lo quisieron brindar? ¿Acaso ustedes van a decir que yo soy su hermano como son todos los demás, que aún no tienen la misma sangre y les llaman por hermano y los saludas como hermano porque son del mismo pueblo, y yo he venido a ser uno de ellos? Y dice que los hombres de Galaad le dicen: ciertamente vendrás a ser un caudillo sobre nosotros, y sea testigo Jehová entre nosotros y tú, de que ciertamente te daremos el reconocimiento que mereces, Jefté. Dice la palabra de Dios que Jefté, cuando toma esa parte, cuando toma ese tipo de compromiso, dice que rápidamente manda una carta al rey que estaba haciendo la batalla y le dice: ¿por qué vienes contra mí?, le dice, y vienes a querer pelear por mi tierra. Fíjese bien, alguien que no tenía una identidad, alguien que no tenía un lugar de pertenencia, alguien a quien lo habían arrojado por un tiempo, alguien que había sido desterrado, en cuanto acepta la promesa que se le estaba dando por parte de Dios como testigo, en ese momento se apropia de lo que el Señor le estaba dando, y en ese momento decide que ese lugar sería su tierra y que defendería su tierra porque Dios se la estaba entregando. Cuando la persona tiene convicción de que Dios está en lo que Él está haciendo, está en sus propósitos, está en su caminar.
Y dice la palabra de Dios que Jefté toma esa porción, toma esa parte. Muchas de las veces nosotros no entendemos por qué pasamos por procesos y por dificultades. Muchas de las veces no entendemos por qué alguien más hizo lo que yo jamás quizás hubiera pensado hacer. En ocasiones no sabemos por qué la gente en ocasiones se levanta en contra nuestra y vociferan contra nosotros, y en ocasiones nos lastiman y nos laceran, y en ocasiones no entendemos la parte de por qué la gente actúa de esa manera. Pero es que a veces Dios te está preparando para cosas mayores. Y en ocasiones, así como el hombre danza por encima de lo que viene siendo el fruto del olivo para sacar el mejor aceite, en ocasiones también es necesario que sobre tu corazón dancen para que empiece a salir el mejor aceite que tú tienes en tu vida, que tú puedes brindar, que tú puedes dar, que tú puedes tener para poder darle a los demás. Bendito es el nombre del Señor. Cuando alguien danza sobre las aceitunas, sobre el fruto del olivo, y empieza a danzar sobre esas aceitunas, no sabe lo que le está causando a la aceituna. Sabe que está cumpliendo con una actividad para obtener un producto, para que el aceite empiece a través de la pulpa de lo que viene siendo la aceituna, empiece a soltarse y empiece a escurrir, pero no sabe el alcance de lo que está haciendo. Cuando llega una botella de aceite de olivo a nuestra casa, en ocasiones no sabemos el alcance que tiene ese aceite, porque ese aceite que en ocasiones se echa a lo que viene siendo las ensaladas, porque es un aceite noble y no se puede poner a calentamiento porque se pierden sus propiedades. Pero ese aceite que se empieza de alguna manera a sacar acerca de lo que viene siendo la aceituna, que se empieza a sacar a través de pisadas que alguien más está danzando sobre él, que ahora en ocasiones se utilizan otros métodos, pero que en aquel entonces eran los que se utilizaban. No sabía que con ese aceite se curaban heridas. Quizás no concientizaba que mientras él estaba danzando sobre las aceitunas, estaba sacando lo mejor de ese fruto. A lo mejor pensaba que iba a hacer eso para ganarse un salario, pero no sabía que de ese aceite se ponía en el cuerno del profeta para ungir reyes. Bendito es el nombre del Señor. En ocasiones el aceite que se ponía bajo las plantas del hombre generaba cosas maravillosas en la presencia del Señor. Pero cuando una persona, cuando un hijo de Dios está siendo prensado de su corazón y en medio de la prensa está soltando el aceite, fíjese nomás, no está sacando el aceite para que lo utilicen en la cocina, está sacando el aceite nada más y nada menos que para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando alguien pisotea tu corazón, cuando alguien se ha atrevido a lacerarlo, cuando alguien se ha atrevido a tener en poco lo que eres, cuando alguien se ha atrevido a decir y menospreciar el pueblo de Dios, cuando alguien se ha atrevido a verte por encima del hombro, cuando alguien se ha atrevido a dañarte y afligirte, cuando alguien se ha atrevido a hacerte que caigas de rodillas sucumbido por la prueba, cuando alguien se ha atrevido a hacer lo más vil con tu vida y con lo que tú eres, no están haciendo otra cosa sino que sacar el aceite que tienes almacenado en tu corazón para que suba delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito es el nombre del Señor. Cuando te entras la aflicción, cuando sientas la presión sobre tu corazón, cuando sientas que ya no puedes dar más, cuando sientas que estás cansado de lo que está pasando, levanta tus manos al Señor y empieza a dedicarle el aceite que está saliendo de tu vida. No trates de encontrar el porqué de las cosas, porque a veces queremos encontrarle un sentir a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Muchas veces no vas a saber el porqué. El por qué otro está danzando sobre ti, el por qué otro está criticando lo que tú haces, el por qué otro está viendo tu ministerio y menospreciando lo que tú estás haciendo en la obra de Dios. En ocasiones en la vida del hombre te has encontrado con miles de personas antes de venir al camino del Señor que te han menospreciado, que han menospreciado lo más valioso que puede tener el ser humano y han menospreciado tu alma y te han vendido por bajo precio y te han dicho que no tienes un sentir ni un porvenir en la vida. Pero cuando empiezan a trabajar en tu corazón y el Señor empieza a tomar el control de las cosas, entonces las cosas cambian de una manera sorprendente. La palabra de Dios no nos dice acerca de Jefté, no nos dice las veces que tuvo que llorar,
No nos dice las veces que llegó y que quizás tenía que aguantar el hambre para poder subsistir un día más. No nos dice de cómo en ocasiones se levantaba y quizás extrañaba lo que era su casa. No nos dice si en algún momento falleció su padre y él no estuvo presente. No nos dice las angustias y dolores de Jefté. Solamente nos dice que el Señor estaba preparando a Jefté para algo especial. Eso es lo que nos deja ver la escritura. Jefté era un hombre, y dice la palabra de Dios, porque así lo menciona, que era un hombre valeroso. Aunque los demás menosprecien lo que haces, la palabra de Dios dice que Jefté era un hombre valeroso. Es decir, la percepción que tenían los demás sobre Jefté prácticamente no importaba mucho. El Dios Todopoderoso lo veía de una manera diferente. Bendito es el nombre del Señor. Y yo quiero decirte lo que pasaba con Jefté, porque la palabra de Dios nos habla de otros hombres que habían pasado, que habían cruzado por caminos parecidos. Nos habla la palabra de Dios acerca de José el soñador, el cual sus hermanos lo habían vendido a los madianitas. Y dice que se habían burlado de sus sueños, de su ministerio. Y dice que cuando él pensó que tenía una esperanza, dice que el hombre lo entregó a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, dice que da por ahí la revelación de un sueño y se olvida al que le reveló la bendición para su vida. Dice que José había sido despreciado y menospreciado. Cuando hablamos de David, dice la palabra de Dios que cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, dice que llegó con el cuerno para ungir al nuevo rey. Y dice que ante los ojos de los demás todos esperaban ver a los hijos apuestos de Isaí, porque menospreciaron a David. Y la palabra de Dios nos habla también en Isaías 53, versículo 3. Nos dice que hubo otro que también fue despreciado y menospreciado entre los hombres. Y dice que fue varón de dolores. Bendito sea el nombre del Señor. Y no quiere decir que Jefté sea parecido a lo que hizo el Señor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la humanidad entera muchas veces nos equivocamos con la visión que tenemos acerca de los demás. Dice la palabra de Dios que Jefté, aun cuando tenía ese antecedente, aun cuando tenía todo eso que él podía justificar, dice que él toma el papel y dice que lo nombran juez, el octavo juez de Israel. Y dice que este hombre se levanta y va a defender al pueblo de Israel, aun cuando había sido menospreciado, aun cuando había sido puesto en poco delante de los demás. Dice que él empieza a brindar su vida en servicio del pueblo que nunca lo había reconocido, del pueblo que nunca lo había querido, del pueblo que lo había menospreciado y lo había humillado desde pequeño. Dice que a ese hombre, dice que el Señor lo escogió para ese tiempo. Jefté quiere decir su nombre, el que abrirá, el que liberará. Pero no obstante con eso, de lo que había hecho Jefté, dice la palabra de Dios en el versículo 30 del capítulo 11, dice: y Jefté hizo voto a Jehová. Fíjese bien, porque el Espíritu de Dios en el versículo 29, se lo voy a volver a repetir lo que dice. Dice: y Jefté, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa, a Galaad, y de Mizpa, de Galaad, pasó a los hijos de Amón. Y luego dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme,
cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las villas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque la he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos con los hijos de Amón. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que este hombre no solamente había puesto su corazón en medio de la batalla, no solamente había peleado por un ejército que no lo conocía, no solamente había dado su vida por algo que siempre lo había lastimado y lo había humillado, sino que dice la palabra de Dios que este hombre hace un voto delante del Señor diciendo: la persona que salga a recibirme cuando yo vaya victorioso, porque me vas a dar la victoria, cuando yo vaya victorioso, la ofreceré a Jehová y la ofreceré en holocausto. Y dice la palabra de Dios que cuando él va con la victoria, dice que viene su hija. Fíjese bien, porque aquí encierra un secreto maravilloso la palabra de Dios. Dice que su hija, fíjense, ellos no eran del pueblo de Israel, estamos de acuerdo, así empezó lo que viene siendo la historia. No eran del pueblo de Israel, pero dice que su hija viene con pandero y danza. ¿Quién le enseñó a danzarle al Señor? ¿Quién le enseñó a tener el júbilo? ¿Quién le enseñó a adorar como adoraba al Señor? ¿Quién le enseñó a tener una convicción en su corazón? ¿Quién le enseñó que Jehová es Dios sobre todas las cosas? ¿Quién le enseñó a la hija de Jefté quién debería de adorar al Señor? ¿De qué manera? ¿Con qué corazón? ¿Con qué convicción le tenía que adorar? Porque dice la palabra de Dios que cuando llega, dice que le dices, Jefté, cuando ve a su hija, a su única hija, dice que Jefté se quebranta y rasga sus vestiduras. Y dice que viene a hacer abatimiento para él y le dice: ¿por qué tuviste que hacer tú? Porque he dado voto a Jehová y no voy a poder retractarme de lo que dije. Un hombre que no había sido pueblo del Señor, pero que conocía quién era Jehová y que sabía que lo que se le prometía al Señor no había retracción ante lo que se le decía. Un hombre que conocía quién era Dios sobre todas las cosas. Y dice que cuando hace el voto le dice: no voy a poder retractarme. Y dice que la mujer, su hija, dice que esta mujer, esta niña que no era del pueblo de Israel, tenía una convicción genuina y le dijo: si tú has hecho voto delante de Jehová, tómame a mí y haz como te convenga. Es decir, tómame a mí, no quiero que tú rompas tu pacto que hiciste con el Señor. Yo sé quién es el Señor, y si tú me vas a entregar a Él, entrégame, tómame, haz de mí como bien te parezca, porque yo sé quién es Jehová. La danza y el júbilo se lo había dado al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de darle danza? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido lastimados de nuestro corazón y dejamos de hacer las cosas que teníamos que hacer para el Señor? ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha sentido oprimido por cuestión de otros y nos justificamos viendo lo que los demás hicieron en nosotros? Y muchas las veces no hemos querido hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer por justificar lo que hicieron con nosotros. Y quiero decirte, hermano, amigo que nos acompañas, ciertamente quizás muchas ocasiones los demás hicieron las cosas mal. Quizás te lastimaron y tú no pediste que te lastimaran. Quizás menospreciaron lo que eres y tú no merecías ser menospreciado. Quizás alguien te humilló y tú no merecías ser humillado.
Y has hecho que tu corazón empiece a endurecerse. Y en ocasiones, en el lugar de servir con un corazón genuino, en el lugar de servir con un corazón hacia los demás, en ocasiones te detienes y dices: es que estoy lastimado, es que alguien me lastimó, es que ya no quiero caminar, ya no quiero avanzar, mi corazón está lastimado. Y en ocasiones detenemos la bendición que Dios tiene para los demás. En ocasiones detenemos el corazón que el Señor ha puesto en nosotros. Y el corazón de nosotros se está muriendo. En ocasiones has centrado tantas las cosas que te han pasado en tu corazón, que en ocasiones nuestro corazón está moribundo. Y solamente nos la pasamos pensando el por qué vienen las pruebas y dificultades a nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso, no dejamos que el poder de Dios empiece a actuar en las otras personas. No dejamos que Dios empiece a usar nuestra vida para que otras personas reciban bendición. La iglesia, tenemos que entender que el corazón de la iglesia es un corazón para compartir. Es un corazón para dar a los demás. Es un corazón que no se puede quedar detenido. Aunque hayas pasado por pruebas, por dificultades, aunque hayas sentido que en ocasiones las cosas se venían encima de ti, no te puedes quedar estático, no te puedes quedar ahí. No me puedo quedar aquí. Dice la palabra de Dios acerca de este hombre, que dice que no solamente ofreció su vida en servicio, sino que dice que aún lo que más amaba a él en la vida. Porque cuando confías en el Señor y cuando has depositado tu servicio al Señor, tú sabes que nada te pertenece. Ni tus talentos, ni tus dones, ni tus pertenencias. Nada te pertenece. Le pertenece al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos nuestra familia porque el Señor nos la ha guardado hasta ahora. Tenemos nuestra salud porque el Señor nos la ha guardado hasta ahora. Puedes brincar y danzar porque el Señor te ha guardado hasta ahora. Bendito es el nombre del Señor. Tú tienes un corazón para dar a los demás. Tú tienes un corazón que está latiendo. Tú tienes un corazón que necesita ser sanado. Tú necesitas un corazón que el Señor lo empiece a usar. Bendito es el nombre del Señor. El Señor ha sacado lo mejor de tu corazón. A través de tu esfuerzo y de tu desgaste, el Señor se ha agradado tomar del aceite. ¿Acaso piensas que el Señor te ha dejado solo cuando has estado llorando? ¿Acaso piensas que solamente tú has estado aquí hincado en el altar? ¿Acaso piensas que solamente tú has estado ahí en tu casa? El Señor está sacando aceite para ungir otras vidas a través de lo que nosotros somos. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Un corazón para los demás. No te quedes con el corazón para ti mismo. No te encierres en medio de lo que tú has pasado para dejar de dar lo que el Señor ha puesto en tu vida. Hay personas maravillosas en este lugar que en algún momento han dejado de servir al Señor porque se han sentido lastimados, porque alguien los ha ofendido, porque alguien ha lacerado su corazón, porque en ocasiones sentimos que la gente que nos rodea en ocasiones nos lastima. Y yo quiero decirte
que quizás puedes tener razón, que quizás alguien llegó y se tomó la libertad de poderte lastimar. Quizás pudo haber sido así, pero tu servicio, tu dedicación, tu vida y mi vida, tu esfuerzo y mi esfuerzo, se lo debemos al Señor. Nada más es para agradar al Señor. Es para que el nombre del Señor sea glorificado y sea ensalzado. Es para que el Señor reciba lo que nosotros hemos traído para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Si el ministerio de alabanza me da con una alabanza. Hoy quisiera invitar a aquellos que se sienten o se han sentido lastimados y que has sentido que ha menguado tu servicio delante de la casa del Señor, que en ocasiones has sentido que las cosas que hacías antes ya no son igual ahora que las realizas, que inclusive en ocasiones has dejado de hacer las cosas porque has sentido que en tu corazón ha habido algo que te han robado, que te han quitado, y cuando menos piensas eso ya no te deja avanzar.